Hola, 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 muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias, Gina, por esta introducción. Y sí, comparto contigo el gusto y la emoción de un registro tan amplio de personas en este webinar. La verdad es que nos da muchísimo gusto. Bueno, primero que nada, yo quiero darle las gracias a Paco, a Fernando, a Tony y a Ángel por la confianza para poder colaborar en este espacio, derivado también de pues trabajo que hemos hecho de manera conjunta, y que ahorita pues estamos preocupados justo por un momento en donde estamos viendo cómo no solamente en los Estados Unidos, sino como reacción a pues muchas propuestas que niegan la diversidad, que niegan las identidades no normativas. Se están eliminando políticas relacionadas con la inclusión y la diversidad en los espacios laborales, principalmente en las empresas, que es en los espacios en donde trabajamos. Veo que también anda por acá Gaby Torres, que es la presidenta de nuestra asamblea. Gaby, perdón, no te había visto, es que veo nada más algunas personas. Mauricio, Luis, no sé a quién más no había saludado, por supuesto a mis compañeras del área de Secretaría Técnica. Y justo, bueno, este webinar tiene como fundamento no solamente las actividades que realizamos a través del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, el GATI, que es el área, el espacio de vinculación que tiene el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, con las empresas, sino también insisto, esta preocupación conjunta que tenemos con las personas que nos van a acompañar la mañana de hoy en este webinar, particularmente con Adil, de reflexionar sobre esto que estamos viendo, ¿no? La eliminación de estas acciones DEI, conocidas como políticas DEI sobre diversidad e inclusión, y qué vamos a hacer como reacción ante ello aquí en México. Porque claramente sabemos que existen muchas empresas en nuestro país, empresas nacionales, pero también empresas extranjeras, que tienen interés en continuar con estas políticas en este país, primero por un compromiso, ¿no? Ético, un compromiso humano. Ayer, y lo diré de manera así como muy coloquial, veíamos que Jane Fonda en la aceptación de un premio decía que ser woke era pues preocuparse por las demás personas, tener empatía. Y justamente de esto se trata este compromiso. Es un tema moral, es un tema de respetarnos entre seres humanos, no solamente un tema de obligación legal y no solamente, como siempre decimos en COPRED, también un tema de negocio, sino una cuestión de respeto entre seres humanos. Y vemos de manera preocupante cómo esta eliminación de estas políticas no solamente implica un impacto en términos de que no tengamos ya medidas que respeten la diversidad, la cual es un hecho, y promuevan la inclusión, la cual es un derecho de las personas, sino que además generan una especie de sospechosismo de las personas que gracias a estas políticas han podido ver garantizado su derecho al empleo. Eh, Leemos con preocupación que se dice que hay personas que por su identidad están ahí y no por sus capacidades o por sus credenciales o por sus experiencias. Y esto es preocupante en términos de que qué va a suceder en un espacio en donde ya apreciamos conflictos sociales por desigualdad, en fin, y ahora vamos a empezar a sospechar de nuestros compañeros, compañeras, compañeros en nuestro propio empleo, porque por ser mujer, por tener una discapacidad, por su orientación sexual, por su identidad de género, por su origen nacional, por su tonalidad de piel, por su pertenencia étnico-racial, vamos a pensar que están ahí sin ser capaces y que entonces, por lo tanto, habría que sospechar de sus capacidades o de sus habilidades o de sus credenciales, lo cual me parece muy grave en términos del encono que pueden generar también dentro de un espacio laboral y dentro de una sociedad. Entonces, pues la idea en este webinar justamente es reflexionar con ustedes y junto con ustedes sobre
cómo podemos avanzar en este país en donde tenemos un marco constitucional muy claro y estándares nacionales e internacionales muy claros de respeto a los derechos de las personas, a su dignidad, a su autonomía, a su acceso a libertades, a su acceso a bienes básicos. Y en ese sentido, hablar sobre cuál es la responsabilidad de las empresas y cuál es la responsabilidad desde las instituciones de gobierno para garantizar que todas las personas puedan acceder a sus derechos, particularmente en este caso al derecho al empleo, y no solamente a acceder a un empleo, sino a estar en ese empleo de una manera respetuosa y de una manera incluyente. Entonces, pues esa es un poco la plataforma a partir de la cual se pensó este espacio. Y pues sin más te paso la palabra, Gina, para poder dar inicio ya a la parte formal del asunto. Muchísimas gracias, Gera. Pues justo, la dinámica es, tenemos a cinco, perdón, participantes, ponentes, pues yo digo que de lujo en esta sesión, que van a estar respondiendo preguntas detonadoras en un tiempo que les voy a pedir, en la medida de las posibilidades, que sea de aprox 3 minutos por cada una de las preguntas. Entonces, el día de hoy contamos con la presencia, como ustedes mismos ya vieron, de Geraldina González de la Vega, presidenta del COPRED. También va a estar como ponente Francisco Robledo, socio fundador de ADIL Diversidad e Inclusión Laboral. También nos acompaña Ángel Candia, consultor especializado en diversidad, equidad e inclusión y también socio ADIL. Gabriela Torres, presidenta de la Asamblea Consultiva del COPRED y consultora especializada en diversidad, equidad e inclusión. Luis Uribe, responsable de la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión en Iberdrola, México, y Mauricia Ariza, gerente de Diversidad e Inclusión para América Latina, región norte de EY. Era un mensaje incitador de George, creo que tienes abierto tu micrófono, si alguien nos ayuda a apagar el ruido. Se lo llevara detenido. Como en Estados Unidos, el maltrato animal siempre ha sido un asunto bastante serio. Hoy en día... Perdón, ¿alguien nos apoya a apagar ese audio? Gracias. Entonces, tenemos estas 5 ponentes, y la idea son, a partir de preguntas, vamos a ir haciendo una conversación. Es bien importante resaltar que las empresas que hoy nos están acompañando, en este caso EY e Iberdrola, son parte del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, que es esta plataforma que tenemos en el COPRED, pues comprometida a implementar acciones de diversidad e inclusión laboral, y por eso también nos parecía importante pues tener esa representación y opinión desde el sector empresarial. Ahora sí que, para dar inicio a la sesión, me gustaría primero dirigirle una pregunta a Paco, estimado Paco, que para empezar, creo que sería importante saber, pues, ¿qué es una estrategia de diversidad, equidad e inclusión? Ahí, si nos pudieras ayudar a contextualizarnos. Gracias, Gina. Un gusto compartir este espacio con mis colegas. Buen día a todas, todos y todes. Soy Francisco Robledo, me pueden llamar Paco, utilizo pronombres masculinos. Y bueno, pues soy acá desde ADIL, hemos trabajado estos temas desde algunos años, y hace más o menos 6 meses fue cuando comenzamos a vislumbrar estos discursos antidiversidad, equidad e inclusión. Y bueno, pues hoy aquí junto con mis colegas, bueno, pues buscamos esto, ¿no? Como compartir los aprendizajes al momento. Pero sí, buen punto de partida. ¿Qué consideramos nosotras y nosotros que es una estrategia de diversidad e inclusión? Yo le digo primero que es como, es esta estrategia que busca cómo mitigar las violencias sociales que se viven allá afuera, para entonces poder generar vivencias laborales paritarias para todas las personas en un espacio laboral. Busca crear un ambiente de trabajo donde todas las personas se sientan valoradas y respetadas independientemente de sus diferencias. Y entonces tenemos herramientas y prácticas con las que una empresa promueve la equidad, la paridad de estas vivencias laborales. Celebrar la diversidad y la inclusión de aquellas personas que usualmente no son parte de los espacios y requieren apoyos particulares por sus diferentes realidades o puntos de partida. Entonces, se puede implementar a través del desarrollo de políticas y prácticas, encuestas al personal, planes de prestaciones, creaciones de comités o redes de afinidad para escucha y representación, estrategias de comunicación interna y externa, planes de marca empleadora. Y de manera profunda, lo que busca es generar nuevas habilidades que nos permitan eh, elevar el talento de grupos minoritarios, por ejemplo, a través de programas de mentorías, desarrollar liderazgo inclusivo en todos los niveles, liberar de sesgos inconscientes las entrevistas de atracción de talento, todos los niveles, desde primer contacto hasta las personas con quienes van a reportar este nuevo talento.
así como evaluaciones de desempeño, también liberarlas de sesgos. Nombrar y escuchar las microagresiones, los tratos diferenciados, hasta la salud física y mental de las personas. Entonces, son una serie de estas herramientas y prácticas que en su conjunto lo que buscan es, uno, pues dar esta experiencia de paridad en la vivencia laboral. ¿Qué no es? Solo tener o contratar personas diversas, solo posicionarse por efemérides, por participar en eventos, publicar en redes, comunicaciones externas o sensibilizaciones que no responden ninguna de estas anteriores a una situación específica interna, por ejemplo, resultado de una encuesta interna. Entonces, cuando caen solamente en este tema de la temporalidad, es que hay tantas críticas al respecto, porque una palabra que verán mucho que se utiliza en redes sociales es lo performativo, es decir, lo estás haciendo solamente por quedar bien. Entonces, eso no es una estrategia de diversidad, equidad e inclusión, tiene que tener este fundamento. Y que si es, bueno, eso es una estrategia integral, que son acciones conjuntas, continuas, para un entorno laboral diverso y justo. Eh, Tenemos esta misión de buscar un valor en el resultado tangible e intangible. Impacto en innovación, desempeño financiero y atraer mejor talento, por ejemplo. Y cómo elevar el compromiso con los empleados para impulsar la productividad y por ende la rentabilidad. En este punto es justo donde hay muchas críticas, porque no hay eh, em, métricas tangibles que hayan sostenido a lo largo del tiempo para muchas empresas el que es una de estas estrategias. Entonces, este punto es bien importante. Entre lo que es tangible e intangible, hay mucho que hacer al respecto para que sí podamos tener una estrategia más sólida, ¿no? Y bueno, pues recordar que las encuestas siempre son muy importantes para poder medir el cambio de la cultura, medir el acceso a todas las oportunidades internas de todo tipo de personas y así entonces poder pues compensar estas críticas que suceden allá afuera, ¿no? Hay presión económica y política de las empresas que por hacer este trabajo en teoría están dejando a las personas, a muchas otras personas ahora sin oportunidades de trabajo. Resulta, como decía Geraldina, que le estamos quitando el trabajo a otras personas por hacerlo con la óptica diversidad, que da inclusión. Eh, Falta elevar el compromiso de los equipos de liderazgo. Hay que tener, pues, enfrentar estas resistencias culturales y fortalecer nuestras métricas para que sean siempre tangibles. Entonces, bueno, esto como preámbulo de nuestro entendimiento y cómo trabajamos desde ahí las estrategias de diversidad, equidad e inclusión. Gracias, Gina. No, muchísimas gracias, Paco. Fundamental entender la parte de que no es solo una actividad, ¿no? No es solo una acción, no es solo una estrategia de comunicación, sino es toda esta serie de acciones integrales que justo buscan construir espacios más seguros, más incluyentes, ¿no? Y de ahí me voy para hacerle una pregunta a Geraldina. Y justo también en esta misma línea de ideas, que nos pudieras platicar un poco de cuál es el marco legal que protege e impulsa este tipo de actividades en México y si existe o no una obligatoriedad para las empresas de cumplirla. Ahí, Gera, si nos comentas. Sí, Gina. Pues hace un momento justo decía yo que además de ser un imperativo moral, el respetarnos entre personas, que me parece que es algo a lo que tendríamos que apelar sin necesidad de que existiera una obligación legal, ¿no? Me parece que el respeto entre seres humanos y el respeto a la diversidad es algo a lo que tendríamos que aspirar como sociedad. Sin embargo, bueno, pues sabemos que esto no siempre sucede y por lo tanto necesitamos tener marcos legales claros y robustos que establezcan la protección a los derechos de las personas. Los derechos humanos de las personas son estas facultades que tenemos todos, todas, todes, por el solo hecho de ser seres humanos para exigir ser tratados con dignidad y poder acceder a oportunidades, a bienes, a servicios, a nuestras propias libertades, al ejercicio de nuestra autonomía. Entonces, en ese sentido, clásicamente se ha entendido que los derechos humanos es algo que podemos exigirle al Estado, a las autoridades. Sin embargo, se ha entendido que los derechos humanos son también valores objetivos, ¿sí? Que tienen que respetarse en las relaciones entre particulares, sobre todo en las relaciones entre particulares donde no son simétricas en términos de mis amistades, mi familia, la gente con la que yo me relaciono, sino personas, en este caso, empleadores que tienen nada más y nada menos que la responsabilidad de garantizar el derecho de acceso a un empleo. Yo tengo derecho al empleo, yo tengo derecho al trabajo, pero en este caso quien me lo va a garantizar va a ser un empleador que resulta ser una persona privada y que en esos términos, al convertirse en un garante de un derecho, pues no puede
hacerlo básicamente fuera de este marco normativo de respeto de los derechos y de la dignidad de las personas. Entonces, en ese sentido, existe un marco legal bastante claro y bastante robusto en nuestro país y concretamente en la Ciudad de México, que establece que el principio de dignidad es la base del respeto de todos los derechos humanos y que en ese sentido todos, todas, todes tenemos derecho al acceso en igualdad de circunstancias a todos los derechos. Eso quiere decir el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad no quiere decir que todas las personas somos iguales, sino que porque somos diversas, se nos tiene que garantizar la igualdad en el ejercicio de nuestros derechos. Y en ese sentido, pues los empleadores, las empleadoras tienen una responsabilidad de garantizar todos los derechos, digo, que sean pertinentes en este espacio laboral, ¿sí? Pero básicamente el derecho al empleo. Entonces, en ese sentido, el marco legal en la Ciudad de México está clarísimamente definido por la Constitución Política de nuestro país, la Constitución Política de la Ciudad de México, las leyes relacionadas con la no discriminación, como la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, que precisamente es la que crea el COPRED, y por supuesto la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe la discriminación clarísimamente en el derecho al empleo, en el ejercicio del derecho al empleo, insisto, no solamente en el acceso, sino en la permanencia y en la posibilidad de tener acceso a ascensos, a beneficios, etcétera. Existe también, por supuesto, un marco legal, digamos, que regula la no discriminación en el empleo ya de manera muy clara, tanto en la ley para prevenir y eliminar la discriminación, como en otros ordenamientos específicos. También hay algo importante que decir. Existen leyes específicas para determinados grupos de atención prioritaria, como se les llama en la Ciudad de México, aquellos grupos que, con esto termino, aquellos grupos que han sido excluidos históricamente: mujeres, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas migrantes, afrodescendientes, indígenas, etcétera. Y en ese sentido, pues también, insisto, en estos ordenamientos hay normativa muy clara que habla sobre la protección a su derecho al empleo. Concluyo con una sentencia que acaba de ser publicada hace un par de días, que es la sentencia Dos Santos do Nascimento y Ferreira Gómez, Dos Santos do Nascimento y Ferreira Gómez contra Brasil. Es una sentencia de la Corte Interamericana de dos mujeres, Dos Santos do Nascimento y Ferreira Gómez, son dos mujeres afrodescendientes en Brasil que vivieron discriminación en el empleo. Y nada más voy a leer dos líneas y con esto concluyo. La Corte Interamericana dice en el párrafo 113 de esta sentencia: en definitiva, las empresas deben respetar el derecho a acceder al trabajo sin discriminación y los estados tienen la obligación de regular y fiscalizar este tipo de relación entre particulares. Entonces, este es básicamente, de manera rapidísima, el marco legal. Gera, muchísimas gracias, tanto Gera como Paco. Información contundente de la que queríamos partir como para un piso parejo de esta discusión, ¿no? O esta charla que estamos armando. Y justo a partir de eso, pues ahora sí que vamos a uno de los principales temas que queríamos platicar el día de hoy. Hemos visto en las últimas semanas, aunque sabemos que no es un movimiento que surge de la noche a la mañana, y ahorita nos van a platicar un poco más de eso, que algunas empresas, sobre todo en Estados Unidos, han estado anunciando que cambiarán la visión de sus estrategias de diversidad, equidad e inclusión, que incluso que van a dar, o sea, ahora sí que por terminadas las estrategias de diversidad, equidad e inclusión, y en específico algunas narrativas que han sido impulsadas por el presidente de los Estados Unidos, que ha manifestado que pondrá fin a la política gubernamental de tratar de imponer la cuestión de la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada. Forjaremos una sociedad que no haga distinciones por el color de piel y basada en el mérito. Declaraciones muy fuertes que han tenido muchos impactos en las últimas semanas. Y en ese sentido yo quiero preguntarle primero a Mau Ariza y después a Luis Uribe, que nos platiquen esta discusión, qué ha generado o qué conversaciones ha detonado al interior de sus empresas y si ha tenido un impacto pues, en sus operaciones en México. Mau, te cedo primero a ti la palabra. Muchísimas gracias, Gina, y buenos días a todas, a todos, a todas. Bueno, sé que es una pregunta un poco muy directa, digamos, pero a mí sí me gustaría dejar en claro que
muchas acciones que se hacen en materia de gente, de diversidad, de talento, pues se tienen que analizar a la luz del mercado en el cual estamos operando. Y tampoco perder de vista que muchas de las empresas que estamos reunidas el día de hoy somos empresas con alcance global y que pues respondemos al mismo tiempo a distintos códigos, a distintas políticas globales que van generando pues una serie de principios o preceptos de respeto a la dignidad humana y a la no discriminación y que pues se van ajustando, como ahorita Geraldina lo comentaba, a contextos locales. ¿Esto por qué lo digo? Porque pues en diferentes países de América Latina en donde muchas empresas que somos parte del GATI, que nos encontramos, pues se encuentran realizando diferentes estrategias para garantizar el principio y a la no discriminación, a la luz también de los esfuerzos locales. Es decir, las organizaciones globales tenemos que responder a diferentes mercados, a diferentes contextos que muchas veces son opuestos unos de los otros. Una vez dicho esto, a mí me gustaría comentar que en lo que va en la firma y para México únicamente, lo que llevamos del año hasta 2025, que realmente pues son pocos meses, hemos incrementado los días de maternidad y paternidad superiores a lo que establece la ley. Y al mismo tiempo nos acabamos de sumar a los principios de empoderamiento de las mujeres, de ONU Mujeres, tanto en México y en Colombia, bueno, establecer una serie de alianzas con Racismo MX, nos sumamos a la Bolsa de Trabajo Racializado, continuamos con los trabajos de la mano con COPRED. ¿Esto por qué lo comento? Porque muchas de las acciones que seguimos realizando en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina, pues se siguen manteniendo de una manera progresiva al reconocimiento de la diversidad, de los derechos humanos, de la igualdad y de la no discriminación. Y también me gustaría comentar que en enero de 2025 la firma, en este caso en el Reino Unido, publicó un estudio muy interesante que se llama Diversity, Equity and Inclusiveness, Interventions and Deliver. Y básicamente este estudio, ¿qué es lo que busca? Busca nuevamente traer a la conversación el impacto estratégico que tienen las estrategias de diversidad, de equidad y de inclusión en torno a este concepto que probablemente muchos y muchas de nosotros hemos escuchado, que es la seguridad psicológica, en donde básicamente se comenta que incrementar las estrategias de seguridad psicológica pueden tener un impacto en la productividad hasta en un 56%, y es un estudio público, lo pueden buscar como tal, y invita a las empresas a que utilicen una metodología que se llama SMART, este acrónimo que es pues inteligente en inglés, pero que básicamente busca que tus estrategias de inclusión se realicen de manera específica, que tengan métricas, que sean alcanzables, que sean relevantes y que tengan un time bound, o sea, una cuestión de métrica. ¿Esto por qué lo comento? Porque pues si la pregunta era si se ha visto algún impacto en temas de operación, pues la verdad es que al contrario, ¿no? Seguimos fortaleciendo las estrategias y las iniciativas en materia de diversidad, equidad e inclusión. Listo, Gina. Muchísimas gracias, Mau. Adelante, Luis, nos encantaría igual escuchar tu perspectiva. Muchas gracias. Hola a todos, a todas, a todos. Soy Luis Uribe y estoy aquí representando a Iberdrola México. Y creo que también un poco complementando la respuesta que dijo Mau, tiene que ver mucho con los contextos de cada una de las compañías, ¿no? Muchas empresas que tienen base en Estados Unidos, pues sí hemos visto que tienen algunas afectaciones. Yo diría que también parcialmente, ¿no? Hemos visto en las últimas semanas que empresas como Costco o ayer Apple, que tuvieron su reunión de accionistas, los accionistas votaron mayoritariamente para que se queden los programas de diversidad, ¿no? Es decir, también hay voces allá afuera como los inversionistas, los stakeholders, que también están diciendo, a ver, esperen, vamos a pausar esto, necesitamos tener los temas de diversidad porque son un componente importante de negocio, ¿no? Y particularmente nosotros como Grupo Iberdrola, somos una empresa basada en España y al nosotros tener esta perspectiva europea también nos rigen otras acciones específicas, ¿no? Por ejemplo, todas las empresas de Grupo Iberdrola tenemos que hacer públicas nuestras acciones de diversidad, equidad e inclusión, incluso todo nuestro modelo de sustentabilidad lo tenemos que reportar a través de un informe
un informe público, no financiero, donde se ponen todas las cuestiones de derechos humanos, de casos de acoso, cuántos porcentaje de mujeres tienes en la empresa, personas con discapacidad, algunas acciones específicas para la población LGBT, y además estos informes son auditados, ¿no? Tanto de manera interna como de manera externa. Entonces, tenemos ya la responsabilidad de tener estas acciones específicas. De hecho, para este año, durante la siguiente semana, a nivel global saldrá nuestro informe de sustentabilidad, donde hay muchas partes sobre el tema de diversidad de todos los países. Y algo que sí creo que recalco de Grupo Iberdrola, sobre todo porque nosotros tenemos operación igual en varias partes del mundo. Nuestra filial Avangrid ha continuado con su programa de diversidad, incluso celebró el Black History Month, ha hecho acciones específicas para contratar más mujeres, al igual que la filial en Brasil, Neoenergia tiene a mi parecer, tiene uno de los objetivos más grandes de contratar no solamente mujeres en posiciones de liderazgo, sino también personas afrobrasileñas que también puedan estar en posiciones de liderazgo. Y pues en todas las subholdings hemos estado implementando acciones, ¿no? Y lo mismo pasa en México, ¿no? Iberdrola México tenemos y seguimos con nuestra convicción de seguir trabajando por los temas de diversidad. Este año, al contrario, nosotros tuvimos un incremento en nuestro presupuesto. Creo que eso es un indicador donde una empresa sabe que el tema de diversidad es un tema estratégico de negocio, ¿no? A partir de este año, nosotros vamos a hacer una gira por todas nuestras plantas y parques alrededor de la República. Entonces, creemos que todavía hay muchas cosas que hacer. Tenemos varias acciones pendientes, pero creo que poco a poco, con el apoyo de todos los sectores, de todas las partes involucradas de la empresa, pues podemos generar estos espacios inclusivos, y que este reto en particular demuestra cuáles son los compromisos sostenibles y reales de las compañías que verdaderamente apoyan los temas de diversidad, equidad e inclusión. Luis, Mau, me encantó escucharles, me dio como una luz de esperanza, como escuchar justo estas discusiones y todo esto que han estado ustedes trabajando en las últimas semanas y que han estado reforzado también desde años atrás, y pues que están superpuestos con la camiseta de en sus espacios. Y quiero rápidamente comentar en temas de, hay ya muchas preguntas. Ahorita vamos a hacer unas cuantas más y después vamos a abrir un espacio para responder las preguntas, pero pues somos 249 personas conectadas, entonces es posible que no nos dé tiempo de contestar todas las preguntas, y por eso es muy importante que les mencionemos algo. A partir de todas las preguntas que están ustedes haciendo aquí en el chat, las vamos a sistematizar y vamos a hacer un documento de respuestas para que sea un insumo entre todas las personas ponentes aquí para ustedes, y se las vamos a enviar a los correos que registraron para el webinar, porque nos parece fundamental esta discusión y también que ustedes tengan estos mismos argumentos para seguir impulsando las políticas de ahí. En ese sentido, lo han estado mencionando varias de las ponentes, Mau, Luis, también Paco al inicio estuvo hablando de, es importante los datos para robustecer el argumento de por qué estas acciones de inclusión laboral son importantes de seguir impulsando. Y en ese sentido me gustaría ahora dirigirle la pregunta tanto a Gaby Torres como a Ángel Candia, como expertes acompañando, implementando estas políticas de inclusión laboral desde distintos espacios y pues ya con muchos años de trayectoria al respecto, pues, ¿qué impacto realmente tienen estas estrategias en las empresas en México? Y me voy primero por Gaby y luego Ángel. Gracias, Gina. Gracias a todas y todos que se están conectando. Los impactos son muchos y muy buenos y muy beneficiosos. Hay un tema que desde que lo comentó Gera me da vueltas en la cabeza. Cuando no tenemos una estrategia bien sustentada en temas de diversidad e inclusión y piensan que estamos porque necesitamos tener diversidad, a veces los perfiles de talento se tienen que robustecer. ¿Y a qué me refiero a robustecer? A que el perfil de talento de todas las personas trabajadoras se tienen que ir manejando precisamente en una transformación en la gestión del talento. ¿A qué me refiero con esto? A enfocarnos a los conocimientos, a las experiencias y a las competencias, sin no ver ninguna característica. Pero para poder hacer eso necesitamos
políticas bien sustentadas de transformación de gestión de talento para que veamos a las personas y veamos el talento en esas tres vertientes: conocimientos, experiencias y competencias. Después de eso, el impacto de la transformación de la gestión del talento se va hacia la parte cultural y organizacional. ¿A qué me refiero con esto? A que debe de haber políticas que ayuden a promocionar ambientes laborales y seguros para todas las personas. Y tienen que estar por escrito, porque bien lo dijo Paco, a veces hacemos como jornadas de concientización muy del calendario, pero no hay nada sustentado en papel. Entonces, es muy importante que la cultura organizacional en temas precisamente de talento diverso esté sustentado en papel para que se pueda justamente regir. Ya también Gera comentó toda esta parte de regulación. Entonces, eso justamente lo va generando. Y un aspecto muy importante que lo dijo Mau es los estudios. No me lo van a creer y en verdad está comprobado. Hay 4 hormonas de la felicidad que se generan en las personas cuando nos sentimos seguros, respetuosos y que podemos estar trabajando de manera con grandes aprobaciones. Las endorfinas, las serotoninas, las dopaminas y las oxitocinas. Si tú estás en lugares seguros y de confianza, te ayudan a ser más productivos, te ayudan a generar más creatividad, te ayudan a generar más innovación. Y me quedo calladita para que nuestro gran Ángel nos diga exactamente cuáles otros impactos se pueden tener. Adelante, Ángel. Gracias, Gina, gracias, Gaby. Oigan, bueno, pongo mi timer porque si no yo me voy. Bueno, pues hola a todas, todos, todes. Yo, Ángel Cande por acá, de Adil. Yo quisiera, porque ya lo nombraron un poquito de pasadita y creo que las personas que estamos ahorita conectadas acá, quizás más o menos tenemos claro cuáles son estos impactos, ¿no? Desde la retención de talento, el aumento en productividad, el sentido de pertenencia, todas estas variables que tenemos, pero creo que mi participación, para no hacerla tan redundante, puede ser un poco más interesante si hacemos una revisión un poquito histórica de cómo llegamos aquí, porque creo que para entender el impacto de la diversidad, equidad e inclusión, tenemos que entender cómo llegamos aquí, porque la inmensa mayoría de las personas que estamos hoy aquí damos por sentada estas estrategias porque las vimos, o al menos crecimos de alguna forma con ellas, pero las dimos ya por hechas. Entonces, déjenme, en los 3 minutitos que tengo, hacer una revisión rápido histórica para entender cómo llegamos aquí y a lo mejor así entender el impacto de estas estrategias y por qué son buenas. Para finales cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se empezó a hablar por primera vez en la historia de la humanidad de cambiar el paradigma de la inclusión laboral en términos de la inclusión de mujeres y personas negras, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahí cambió el paradigma. De eso, de los 50 a los 70, no pasó mayor cosa más que acomodarse esos temas sobre la mesa. Y ahí, gran win, ¿no? Se incluyó de manera formal a las personas negras, personas racializadas, y a mujeres en la fuerza laboral. Algo que ya pasaba, pero se empezó a poner un foco distinto. Pero para los 70 teníamos un escenario en el que las empresas, sobre todo en Estados Unidos, que es donde tenemos estudiado más estos temas, teníamos a empresas que eran abiertamente discriminatorias. A las personas de la diversidad sexual, por política, por escrito, se les decía que no se les iba a contratar porque, ojo con mis comillas, eran personas que se desviaban de la moralidad social. Y entonces durante los 70s empezamos a trabajar, los activismos corporativos empezaron a trabajar para por lo menos disminuir las prácticas abiertamente discriminatorias. Llegan los 80s y con los 80s la epidemia del VIH-Sida. Y esto nos obligó otra vez a cambiar por completo el paradigma de la inclusión laboral. Y empezamos a trabajar y las empresas empezar a voltear a ver que no podías correr a gente que estuviera enferma. Era simple y sencillamente algo que era moralmente inaceptable. Y eso nos obligó a tener conversaciones distintas. Otro win. Empezamos a ver a las personas desde otra óptica. Empezamos a convivir en espacios, trayendo a la mesa a historias y experiencias que nos eran fundamentalmente ajenas. Llegan los 90s y ahora sí empieza a haber un paradigma completamente distinto en el que ya las empresas empezaban a tener políticas de no discriminación, migrar de la discriminación abierta a la no discriminación y empezar a desarrollar estrategias muy puntuales para empezar a incluir a las personas diversas dentro de su fuerza laboral. Y ojo, con esto me voy hacia el cierre. Llegan los 2000 y todo ese trabajo que se había hecho de manera interna empieza a impactar allá afuera. Y entonces las empresas, el mundo corporativo, que había sido abiertamente un enemigo, pues, de la diversidad, se convierte en un aliado de las causas diversas.
Y entonces empiezas a ver cómo el matrimonio igualitario es impulsado por el mundo corporativo, porque eso ya estaba reconocido en el interior de las empresas. Lo mismo para la inclusión laboral de personas con discapacidad, y así con todas las demás otras causas. Es decir, trascendió de lo que pasaba en el espacio laboral al espacio público. Las empresas tienen un efecto transformador social. Y con esto me callo para no quitarles más tiempo, pero vean, si conocemos la historia, que es apasionante de la diversidad y la inclusión, podemos entender por qué importa lo que estamos haciendo. Ay, no, qué padrísimo, qué padrísimas intervenciones ahí. Hay muchos igual comentarios en el chat, entonces tanto Gaby, Mau, Luis, por ahí ya los vi compartiendo nuestro informe de Iberdrola. Si tienen, Ángel, documentos que nos puedan compartir y si no, posteriormente en el documento de preguntas y respuestas se los compartimos. Y por ahí le pido al equipo también que en caso de que alguien no tenga como datos suficientes de la literatura existente sobre el tema de los beneficios, pues que comparta por ahí el estudio de COPRED de beneficios de implementar estrategias de inclusión laboral, de donde pueden retomar también varios argumentos. Pues ahora sí que me gustaría pasar a lo siguiente, y ahí me gustaría incluir tanto la respuesta de Mau, de Luis, de Gaby y de Ángel, para que nos digan, pues obviamente ante este contexto, ante estas preocupaciones, vemos ahí en el chat de estamos retrocediendo, no estamos retrocediendo, esto es un problema, ¿qué pasa si la empresa dice que quiere cancelar esas políticas igual en México? ¿Qué es lo que recomendarían a las empresas que están aquí conectadas, a las personas representantes de esas empresas? ¿Qué nos recomendarían para fortalecer sus estrategias obviamente, en el contexto actual? Y pues ahí sí les pediría 2, 3 minutitos máximo y empezando por Mau. Gracias, Gina, y me voy a intentar cernir al tiempo. A ver, primero, entender que las empresas no somos entes o agentes externos o ajenos a lo social. Ahorita lo comentaba Ángel un poquito hacia el cierre. Lo que pasa allá afuera como fenómeno discriminatorio también tiene un impacto en nosotros, en nosotras, en la empresa como tal. Y esto, ¿por qué lo comento? Porque ahorita pues tenemos más que nunca traer y reforzar que el mérito, y lo entrecomillo, porque también el mérito se presta a muchísimas discusiones, no es antónimo de la diversidad, no es antónimo de las acciones afirmativas. Reconocer a la interseccionalidad y reconocer a la diversidad también implica conocer mejor tu mercado, en dónde operas, a dónde quieres llegar, cómo quieres crecer. Temas de si se continúa, por ejemplo, la desigualdad y la discriminación, pues esto también tiene un impacto económico. Hay estudios en donde se ha encontrado que si se cerrara la brecha de género, se podrían llegar hasta añadir hasta 28 billones de dólares al PIB mundial. Y a esto se tiene que mencionar los costos cuando tú, por ejemplo, ya dejas de fortalecer tu estrategia en diversidad, equidad e inclusión. Pues esto va a tener un impacto en tu cultura organizacional, en las vacantes que puedas llegar a tener, en temas de salidas, de rotación de personal, entre otros. Y parte de lo que quiero también comentar es, se tienen que continuar los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión y posicionarlo como lo que realmente es una realidad estratégica. El talento y el mercado también es más crítico conforme a las actividades empresariales en temas de derechos humanos, de supply chain, en temas medioambientales. Y no hacer ahorita estas estrategias de D&I solo por cuestiones reactivas. Es decir, posicionarlo como lo que es, como una realidad transversal en las empresas. Entonces, ya como es un minuto, ahí, Gina, cierro. Ay, mil gracias, Mau. Seguimos con Luis. Pues creo que algo que podría recomendar es que a veces las políticas de diversidad son un papel con buena intención, ¿no? Y creo que debe de cambiar ese modelo a que la política tenga un mecanismo eficaz para revisar si está siendo efectiva o no, que tenga objetivos claros, que tenga indicadores específicos, que tenga mecanismos de control interno y externo, ¿no? Para que se puedan ver reflejados esos cambios sistemáticos dentro de la empresa y que la política también de diversidad e inclusión debe estar vinculada con el código ético, con los valores de la empresa, que debe estar con la política de reclutamiento. O sea, es una política viva que debe estar impactando a todas las otras políticas, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental y un poco también lo que dice Mau, el tema de
que una estrategia de diversidad no solamente es, llega el 8 de marzo, vamos a hacer una plática, no, llega el Pride, nos ponemos la bandera, sino que son muchas otras cosas específicas que sí toman tiempo, toman recursos y creo que es importante tenerlo dentro de toda la estrategia global del negocio, ¿no? Entonces, me parece que eso es relevante. Y un tema que también por ahí habló Francisco es el tema del liderazgo. Si el liderazgo, el alto liderazgo no está a bordo y no los tenemos bien capacitados, bien entrenados, les empezamos a decir todas las ventajas que tienen por abordar los temas de diversidad, equidad e inclusión, no vamos a lograr hacer que la estrategia sea sostenible. Muchísimas gracias, Luis. Seguimos con Gaby. A ver, híjole, muchas de las empresas que estamos aquí tenemos comités de diversidad y tenemos grupos de recursos de empleado o grupos de afinidad o comunidades de. Ahora sí que más que nunca tenemos que hacer comunidad porque estamos en un momento VUCA, ¿no? Un momento volátil, de incertidumbre, complejo y ambiguo. Entonces, yo lo que les recomiendo es fortalezcamos estos comités de diversidad e inclusión, démosles capacitaciones, que sean nuestros mejores amigos, porque ellos van a ser los líderes morales que nos ayuden a cascadear con líderes que tomen decisiones todo lo que significan las prácticas y las políticas de diversidad. Y fortalezcan los grupos de recursos de empleados. Iberdrola no lo dijo y yo lo voy a decir. Hace 2 semanas, Iberdrola, ¿qué fue lo que hizo? Fue fortalecer a los grupos de recursos, a sus comunidades y perdón Luis, si ya lo estoy diciendo, porque precisamente las personas que están en las bases de las comunidades nos van a ayudar a empujar precisamente toda nuestra estrategia. Si tú las tienes en tu empresa, córrele con ellos, hagan team building, fortalezcan y pregúntenles, porque ellos son los que nos van a estar ayudando justamente a todas nuestras estrategias. Otra cosa que también les recomiendo es que el GATI tiene 63 empresas a las cuales pueden ustedes ingresar, hacer su diagnóstico. Y cuando tú llegas a la empresa y le dices, la empresa de fulanito ya lo está haciendo y nosotros no, empieza esta cosita hermosa que surge de querer hacer lo mismo que hace mi compadre de al lado. Entonces, tenemos que estar subiendo justamente el speech a eso, ¿no? A que nosotros tenemos, ahora sí que la competencia, que hay cosas que está haciendo y que tenemos que hacer, fortalecer los grupos de recursos de empleados, tener a nuestros liderazgos súper capacitados y que sean nuestros mejores amigos, pero también algo muy importante, nuestros clientes son diversos igual que nosotros. Entonces, como estamos en un momento de incertidumbre y un momento de que podemos echar la creatividad, también nuestros clientes tenemos que buscar que se metan en nuestras estrategias, igual que de nuestra cadena de valor. La verdad es que la cadena de suministro que podemos estar teniendo en las empresas también súbanlos. La unión hace la fuerza y entonces creo que con eso podemos ir generando algunos tips y algunas recomendaciones para poder fortalecer nuestra estrategia. Ay, Gaby, muchísimas gracias. Siempre con las palabras que nos emocionan. Ángel, adelante. Gracias, Gina. Oigan, a ver, me alejo del pragmatismo, me voy a algo un poquito más filosófico, porque creo que es lo que puedo traer a la mesa agregado. Les hablaba ahorita un poco de conocer su historia. Estamos 260 personas conectadas aquí, que asumo que nos interesan estos temas. Conozcan su historia, conozcan de dónde venimos y por qué estamos aquí. Nos va a ayudar a construir los argumentos. Y parte del repaso rapidísimo, porque fue 3 minutos, histórico que quise hacer, es que algo que no dije, pero que vale la pena resaltar ahorita, es que todo lo que pasó desde los 50 para acá, pasó por una sencilla razón, y es porque la gente se involucró. Es decir, el trabajo de los grupos de empleadas y empleados fue lo que logró que las empresas cambiaran. Los ERGs, o los grupos de afinidad, o como sea que les llamen en sus empresas, son fundamentales. Ya lo decían ahorita. Si nos dedicamos como grupos de empleadas y empleados a festejar el Pride, o el 8M, o el 25N, o el 3 de diciembre, lo que sea, nos estamos quedando muy cortas con nuestro trabajo.
El papel que tienes dentro de los grupos de empleados, y si no perteneces a uno, súmate, es que tienes la capacidad de generar un grupo de conversación, un espacio seguro de conversación, de interlocución con tomadores y tomadoras de decisiones dentro de las empresas que antes no existían. Antes la única forma de comunicarse con liderazgos en empresas era a través de sindicatos. Y normalmente los sindicatos han tenido un papel más de choque. Los grupos de afinidad han sido grupos seguros de espacios de conversación, en los que tú le puedes platicar a tu empleador, a tu empleadora, quién eres y por qué importa que estés ahí. Entonces, conozcamos nuestra historia, entendamos que las personas hacen la diferencia y cierro con 2 reflexiones puntuales. Primero, esto a la reflexión la digo en todas partes, es poco popular en espacios de diversidad y inclusión, pero no hay tal cosa como una empresa segura, gente. Vayamos despertando de esa fantasía. Las empresas son seguras solo si y solo si se componen por personas, que asumen posturas como personas seguras. Entonces, las empresas seguras se construyen por personas que asumen posturas. Primero. Y segundo, involúcrate, regrésenle un montón de responsabilidad a sus empleadas y empleados. No puede llegar a una empresa después de 25 años de hacer apostar a temas de diversidad y inclusión y de pronto decir, pues ya no, se acaba el problema, se acaba el tema y vamos a enfocarnos a otra parte. Ahí, perdón que lo diga aquí, pero tendría que armarse una revolución. Muy platicadita, pero revolución al fin y al cabo. No se queden con los brazos cruzados, acciónense, regresen la responsabilidad a su gente, porque es la gente la que nos trajo aquí, es la gente la que nos va a seguir manteniendo por acá. Muchísimas gracias, Ángel. Me quedo con la revolución, aunque sea platicadita, puedes también ser revolución. Entonces, pues ahora sí que primero quiero agradecerles porque vamos súper bien en tiempo y quisiera verle al equipo a ver si es posible que nos pusieran a poner a todas las panelistas en pantalla para que todas nos vean, sobre todo ahorita que las preguntas pues, las vamos a poder dirigir a varias. Y también porque por ahí vi unos comentarios de que quisieran ver las cámaras de todos los panelistas, entonces sí, es posible que nos ayuden a hacer eso. Y voy a empezar con las preguntas. Ahí también ustedes, si me salto alguna que ustedes quieran responder o algo, váyanme diciendo. Tenemos justo un amplio tiempo para preguntas porque nos parecía súper importante este intercambio y conocer las inquietudes, seguirlas respondiendo. Entonces, voy a ir como agarrando unas como similares por temas y algunas específicas y ya cualquier cosa ustedes también interrúmpanme, panelistas, o sea, aquí estamos como platicando en confianza. Podría decirse, por ahí Dani Chan nos dice, podría decirse que no retrocedieron en nada las políticas de ¿cómo es la postura ante este avance antiderecho? Voy a primero decir esa para ver quién quiere animarse, que lo piensen, quién quiere animarse a responder, y voy a también sacar otra. ¿Qué pasa con las empresas que son de Estados Unidos que quieran retirar las políticas en México? No sé si por ahí la presidenta del COPRED nos pudiera decir qué pasa con si alguien osa a tomar ese tipo de decisiones y cómo nos podemos blindar de eso. Y una pregunta muy interesante por aquí es, me gustaría saber las opiniones de panelistas sobre la propuesta relacionada con cambiar, evolucionar el marco con el que realizamos nuestras estrategias para dejar de llamarles DEI y encontrar otros marcos como el que propone Lily Seng, ay Dios mío, Framework. Por ahí vi que Paco dijo, ¿no? Hay varias, ¿no? Pues me gustaría que sea un poco así, no sé si sobre la primera, de si no retrocedieron nada las DEI o qué está pasando, alguien quiera comentarnos. Bueno, el silencio incómodo, yo abro el micrófono. Gina, la primera pregunta es la que dice, ¿cómo puedo saber si una empresa está usando la bandera DEI y no lo está haciendo? ¿Esa era a la que te referías? No, sobre si podría decirse que no Ah, retrocedieron en nada las políticas DEI, o sea, a partir también de lo que supongo que hemos estado intercambiando. ok, y esa la junto con la La tercera que primera hacías. o tercera, ok. Con la tercera que Adelante. hacía sobre renombrar y la propuesta de una colega que tiene, bueno, tiene una voz muy importante en Estados Unidos, Lily Sheng, una persona no binaria, que ha escrito varios libros al respecto. Lo que incluso Lily Sheng dice es, llámele como le quieras llamar, en el fondo viene siendo lo mismo. Entonces,
¿Qué pasa? Que en Estados Unidos no están queriendo, bueno, buscaron erradicar y justo ya tiene casi un año que incluso desde la organización más importante de profesionales en recursos humanos quitaron la propuesta era quitar la palabra equidad de las siglas. Entonces, desde ahí comienza todo hace más de un año. Eh, y entonces, independientemente cómo le llamemos, creo que eso ahorita será ya decisión de cada empresa de acuerdo a los lineamientos, hablando de empresas transnacionales, de cómo le quieran llamar. En México, y ya esto nos reforza ahorita Geraldina, pues estamos obligadas a hacerlo. O sea, no hay manera de no hacerlo en este sentido, de observar las necesidades de punto de partida de cada persona, dependiendo su diversidad alta o menor, como hay personas que no las clasifican, etcétera, ¿no? Entonces, el Lili Sheng lo que habla es desde un punto de perspectiva de justicia, donde todas las personas tengan acceso con una perspectiva de justicia a todas las oportunidades de desarrollarse dentro de las empresas. Entonces, y FAIR incluso, digo, por ahí, ahorita que termine de hablar, busco el link y se los comparto, habla de justo es un acrónimo FAIR de cómo reabordar, es decir de otra manera diversidad, equidad e inclusión, pero lo habla de otra manera. Entonces, retrocesos reales en empresas de Estados Unidos sí ha habido, porque podríamos empezar a hablar de los efectos negativos, como ya anticipó un poco Luis, del caso de Costco, donde se enfrentó una demanda por sus mismos inversionistas. Y lo mismo que está pasando con Walmart. Entonces, retrocesos reales sí, porque entonces empieza a haber, como decía Ángel, una pérdida de talento, de desinterés, desmotivación, y está la gente buscando otro trabajo. O sea, empieza a ver sí algo súper concreto y se puede medir como retroceso. Entonces, la decisión que están tomando algunos cuantos, pero afecta a tantas personas, es muy importante retomar y recordar eso. Por eso la revolución que habla Ángel es bien importante, porque somos nosotras a las personas que ahora no nos toman en cuenta. Entonces, si eso va a ser la decisión de la empresa, ojo, porque entonces, ¿qué dice? Incluso de mí seguir trabajando en una empresa donde ya no quiere entonces observarme ni reconocerme. Y esos son los verdaderos retrocesos que podemos tener ese peligro, la pérdida del talento diverso, el impacto reputacional impresionante, incluso con las empresas que tienen temas de consumo. ¿Cómo yo entonces voy a apoyar una empresa con mi dinero al saber que al interior está ya no apoyando a las minorías? Entonces, ese es el retroceso que veo a corto plazo por lo que está pasando en Estados Unidos. En México no hay nada contundente en el que ya podemos tener un ejemplo concreto. Eso sí lo quiero decir. Aunque los nombres de las empresas son internacionales y algunas con representación en México, ninguna empresa en México se ha posicionado directa y abiertamente en decir, estoy haciendo esto. Entonces, todo este contexto es incluso para ustedes preventivo para que no suceda. Con eso me quedo hasta aquí, Gina. Muchas gracias, Paco. Por ahí, Gera, adelante. Gracias, Gina. Sí, es que justo creo que esto que dice Paco se conecta con la respuesta a las preguntas sobre qué pasa si las empresas echan para atrás las políticas DEI y si están obligadas a las políticas DEI. O sea, a ver, cuando hablamos de políticas DEI, no estamos hablando de algo concreto, creo que es bien importante. O sea, no tiene que llamarse DEI, no son unas políticas específicas. Lo que hacen estas medidas o estas políticas es garantizar el derecho a la no discriminación y a la inclusión de las personas que forman parte de grupos de atención prioritaria en el empleo. Entonces, si ustedes buscan en el marco legal antidiscriminatorio de nuestro país, políticas de no las van a encontrar porque no hay una obligatoriedad con respecto a ese nombre en lo específico, sea lo que sea que signifique en términos de algo concreto y objetivo, ¿sí? O sea, lo importante es decir que las políticas de lo que hacen es respetar la diversidad como un hecho, tomarla como un espacio, digamos, para atraer el talento y fomentar la inclusión de esas personas dentro de sus espacios de trabajo. Entonces, en ese sentido, el marco legal que existe en México es precisamente el marco legal antidiscriminatorio genérico, por así decirlo. Pero precisamente en la Ley Federal del Trabajo existen dos artículos que a mí me parece que son clarísimos, que son el artículo 2 y el artículo 3,
que establecen de manera clara que está prohibida la discriminación y que se debe de garantizar el empleo digno y la igualdad sustantiva. Entonces, en ese sentido, de ahí podemos abrevar para la implementación, la obligatoriedad de la implementación de las políticas DEI. Porque, insisto, si bien cada empresa puede definir cómo va a ir configurando este tipo de medidas y este tipo de políticas, encontramos empresas que tienen mucho más énfasis en el tema de género, hay otras que tienen mucho más énfasis en el tema de discapacidad. Otras empresas, además de eso, también están entrando al tema LGBT. Ahorita recientemente estamos impulsando el tema antirracista, que no lo vemos todavía mucho en las empresas en México, pero lo estamos impulsando. Entonces, no es que haya una receta específica, sino que hay una obligatoriedad de respetar el principio de igualdad y no discriminación en nuestro país. Ojo, además Estados Unidos tradicionalmente es un país que no respeta los estándares internacionales de derechos humanos. No forma parte de muchas convenciones internacionales, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, una que a mí me parece escandalosa, que no tiene que ver con nuestro tema, pero me parece escandaloso precisamente para visibilizar esto, es Estados Unidos junto con países que realmente no respetan los derechos humanos, son como 5 en el continente asiático, es el único país occidental que no forma parte de la Convención sobre Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. La convención se llama Derechos de los Niños, pero quiero ser incluyente. Entonces, en ese sentido, veamos que en ese país no existe este marco robusto porque no forma parte de estos organismos y de estos espacios internacionales, y si forma parte no le interesa respetar esos estándares internacionales. A México sí. Entonces, existen opiniones de la OIT, existen opiniones de los comités de derechos humanos, existen sentencias como la que acabo de mencionar de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, que obligan a México a tenerlo. Entonces, el marco legal que ustedes tienen como empresas en México es muy robusto y es muy claro. Y si se eliminan, con esto termino, se eliminan las políticas DEI en las empresas como tales, el riesgo que se corre para discriminar a las personas es altísimo, porque lo que hacen precisamente estas políticas es establecer medidas positivas para evitar la discriminación y para fomentar la inclusión. Si las eliminamos, vamos a incurrir en hechos discriminatorios que en México son ilegales administrativamente y además delitos. Entonces, pues creo que hay un alto riesgo en su eliminación. Muchísimas gracias. Por ahí, Ángel, adelante, y luego Mau, que vi que tiene la manita levantada. Yo, nada más, muy rápido, acompañando lo que decías, Geraldina, la parte, o sea, por un lado, entender con claridad el riesgo en el que las empresas pueden incurrir si dejan de llevar a cabo estas acciones, que no son otra cosa que acciones afirmativas, pues, el meterle un calce a la mesa para que se deje de mover, y te ayudan a bajar riesgos. Ojo, gente, cuando hablen con sus áreas legales, de compliance, etcétera, pónganles el foco rojo del riesgo. Es decir, no tienes una obligación de tener estrategias de diversidad y inclusión, tienes una obligación, como bien decía Geraldina, de no discriminar. Y estas estrategias te ayudan para justamente hacer todo lo posible para no caer en esa trampa, que por cierto lo hacemos todo el tiempo allá afuera. Entonces es una forma de tratar de evitarlo. Pero atendiendo un poco esa, como desde el punto de vista de la obligatoriedad, perdón, me gustaría atender lo que decían por acá también de esta parte de si deberíamos de estar pensando en ponernos un poquito creativas y decir, bueno, ya no le vamos a llamar DEI, le vamos a llamar de otra forma. Yo les diría, quizás es una posición un poco, tampoco, no tan popular hoy, pero yo doblaría la apuesta. A ver, yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que confirmar y reafirmar lo que venimos diciendo durante tanto tiempo. Y en todo caso, la creatividad me parece, ojo, porque el doblar la apuesta no implica claudicar a hacer un ejercicio de autocrítica, porque tenemos que saber también entender desde las áreas de DEI y desde quienes nos dedicamos a esto es por qué el mensaje no está permeando como creíamos que iba a permear, por qué si estamos del lado correcto de la historia, por qué nos está costando tanto trabajo transmitir estos mensajes. Pero esa autocrítica nos puede llevar a otro tipo de creatividad. Y yo creo, y con esto cierro, y es que lo que nos ha faltado permear es que las personas, todas las personas, logremos comprender que los ejercicios y esfuerzos de la DEI vienen en beneficio de todas las personas. Rescatando una premisa que trabajó la OEA hace mucho tiempo, es muy fácil la fórmula.
es todos los derechos para todas las personas. De eso va. Ahora, evidentemente habrá personas que no tienen sus derechos garantizados y para eso el calce. Pero el que yo le meta el calce a la mesa no implica que te lo quite a ti. Y en todo caso, estoy creando un terreno fértil para que en ningún momento presente o futuro, tú, persona que a lo mejor hoy este derecho en particular no está en juego, corra riesgo o algunos otros de tus derechos. Es decir, ¿cómo le hacemos para que este mensaje de la ley, esta parte como de la diversidad, del concepto de diversidad, sí permee para que toda la gente se asuma como parte de la misma? Porque somos parte de la misma. Todo lo que estamos haciendo en la empresa en materia de ley viene finalmente en beneficio tuyo. Y ese mensaje tiene que bajar, me parece. Y perdón, Mau, te lo suelto. No, no te preocupes, gracias Ángel. Algo que me gustaría complementar también un poquito, quizás a título personal, es tenemos que regresar y ver que los derechos laborales son derechos humanos, porque a veces siento que dentro del debate de D&I nos quedamos con estos anglicismos, nos quedamos como con esta narrativa únicamente corporativa y perdemos de vista todo el avance que se ha tenido desde la trinchera de los derechos humanos y entender que estos pues también son dinámicos, no son estáticos, porque a veces se piensa que se quedan ahí y que ya no van avanzando y pues ahorita también lo comentaba muy bien Ángel con esta narrativa histórica de cómo se han venido dando el reconocimiento de muchos derechos para grupos sociales en los Estados Unidos, pero también en México y así como también en Colombia y en Brasil, es decir, tenemos que ver cómo son los avances y las exigencias de estos derechos. A veces pensamos que lo que tenemos que cumplir es lo que está en la Ley Federal del Trabajo y hasta ahí. Pero no, si uno también lo va viendo de una forma mucho más estratégica y mucho más amplia hacia diferentes normas, como la de prevención de riesgos psicosociales, a lo que establece el convenio 190 de la OIT, es decir, ver todo esto de una manera estratégica. ¿Por qué? Porque, pues si ahorita se está viendo únicamente desde esta parte de compliance, que yo siento que a veces la visión de compliance solo llega hasta determinado punto y no es tan, como ahorita lo comentaban, tan estratégica, tan prevención de riesgos, sino es solo este checkmark que se tiene que hacer en función de lo que se establece en ese momento, pues al final del día, cuando vuelva a cambiar la legislación o cuando vuelva por ya sea esta restrictiva o más garantista de derechos, pues nuevamente se va a ver esta lógica de solo lo estoy haciendo por compliance y no lo estoy haciendo de una forma preventiva, de una forma estratégica. Y esto también, muchas de las conversaciones que estamos teniendo, pues se dan a la luz de lo que se ve en Estados Unidos, pero las empresas somos entes globales, muchas veces con cadenas de valor también globales y con un mercado global. Entonces, lo que se hace en algunas geografías o en algunos contextos invariablemente va a impactar en otras geografías en las que estemos operando. Y esto también lo quiero traer a colación porque creo que para muchas empresas algo bien difícil de construir y de consolidar es la reputación empresarial. Y a veces tarda años construirla y manejarla. Y si el día de mañana, porque yo también en cuestiones de política, pues todo es un péndulo y a veces es cíclico. Si al cabo de los 4 años la narrativa cambia en Estados Unidos y las empresas vuelven a ser muy vocales en ahora vamos al 8M y al Pride y a tal, yo como talento no se la compro. O sea, yo como persona que voy a dejar mi CV digo, pues no, porque si al cabo de estos otros 4 llega otro péndulo hacia la derecha y luego nos vamos para atrás, o sea, parecen discursos encontrados y creo que eso es bien difícil de mantener de una forma pues coherente. Listo, Gina. Ay, muchas gracias, Mau. Antes de pasarle la manita levantada que la tiene Paco, también Gaby y Luis, si quieren hacer alguna intervención, adelante. Voy a leer 2 preguntas por acá que me parece que son interesantes, que tienen que ver con, ¿consideran que los ERGs, los grupos de personas voluntarias, deben llevar toda la responsabilidad en temas de la estrategia DEI o ustedes recomiendan que las empresas promuevan posiciones específicas para esto y que los ERG funcionen como este puente entre las personas empleadas y la estrategia que debería llevar la empresa? Y por ahí en el chat alguien también estaba comentando el contexto de la movilidad humana, ¿no? Obviamente también a partir de el contexto de migración y de las políticas más restrictivas y las personas retornadas, ¿recomiendan alguna práctica enfocada a la apertura de espacios para personas en contextos de multimovilidad o hay alguna práctica que estén ejerciendo para las oportunidades de esta población? Igual la dejo abierta para si alguien quiere hacer alguna intervención al respecto.
Ahora sí. Gracias, Gina. Gracias a todas y todos otra vez nuevamente. Del tema de movilidad, bueno, solo digo, desde mi conocimiento, no sé si mis compañeras panelistas tengan más datos. eh, Casa Frida es quien ha estado una entidad muy activa en este tema de desarrollar habilidades y perfilar a personas migrantes en búsqueda de trabajo. Entonces, el programa de LGBT, contrata de Casa Frida puede ser interesante. Y sí, justo alcé la mano por responder esta pregunta de los ERGs. Sí, los ERGs ahora deben ser responsables de todas las acciones y la verdad es que no. Los ERGs están formados por personas voluntarias, que no es parte de su trabajo cotidiano, no se les paga por ser parte de estos grupos de afinidad como tal. Pueden ser grupos de afinidad, grupos de recursos de empleados o grupos de asesoría del negocio, ERGs, BRGs. Entonces, hay muchos tipos de estas redes. En su mayoría son personas que alzan la mano para ser parte de. Entonces, lo más importante es que la empresa genera las instituciones, estrategias, políticas, herramientas y lugares de conversación donde incluso si no hubiera personas voluntarias, esto se sigue haciendo. Entonces, por eso hablar mucho también primero de la creación de comités de diversidad e inclusión, para que ahí entonces se escuchen estas voces y esté representado, como ya mencionaron, compliance, pero también recursos humanos, pero sí también mercadotecnia y también las personas que representen a las diversidades, pero desde un comité desde el cual exista sí o sí, y a pesar de que incluso si no hubiera personas que desearan formar parte de estas redes de afinidad. Entonces, sé que estamos igual, apoyo como lo presentaba Ángel, ¿no? Debemos escuchar a las personas que somos las que estamos siendo abrazadas por estas estrategias de diversidad, equidad e inclusión. Sin embargo, no debe ser mi responsabilidad absoluta porque yo tampoco tengo las decisiones en dirección, yo no tengo acceso al presupuesto, yo no modifico las políticas y procedimientos. Entonces, de este grupo se detonan esas iniciativas. Si de verdad somos un grupo de recursos de empleados, desarrollamos los recursos. Si fuéramos de verdad un grupo, un BRG, un Business Resource Group, entonces tenemos este impacto en modificar al negocio. Entonces, ojo en cómo llevar también tu grupo, tu task force, tu grupo de champions a un grupo de recursos de empleados, incluso evolucionarlo a un Business Resource Group. Ahí dejo que ya alzaron muchas manos. Gracias, Paco. Creo que va primero Luis, luego Gaby, Jera y Ángel. Gracias. Pues yo igual retomando un poco lo que acaba de comentar Paco, me parece que también se debe tener como todo este sistema estratégico de diversidad, ¿no? O sea, y tampoco creo que las oficinas de diversidad son los responsables de hacer todo lo de diversidad, porque nosotros no construimos las oficinas, nosotros no reclutamos, nosotros no hacemos los presupuestos, ¿no? Creo que las oficinas de diversidad son entes estratégicos, operativos, que ayudan y van guiando a las diferentes áreas a tomar las mejores decisiones, ¿no? Pero cuando hablamos de esta estrategia debe de ser integral, ¿no? O sea, y un poco ese comité de diversidad que a veces puede no estar funcionando es porque tal vez no están las personas necesarias que deben de estar en ese comité, ¿no? Y creo que también es importante que ese comité estén personas de la alta dirección, ¿no? Por ejemplo, poniendo el ejemplo de Iberdrola, nuestra CEO es presidenta del comité de diversidad, ¿no? Está el director de renovables, está el director de compliance, hay gente igual de diferentes departamentos, pero sí tenemos gente de alta dirección que además da el mismo mensaje en el suite directivo, ¿no? Entonces, está combinado el comité de diversidad. Adicional, acá en Iberdrola también tenemos un comité de sostenibilidad que está también fusionado con el comité directivo, ¿no? Entonces, creo que forma parte de esta creación estratégica de quién debe de tener la estrategia, quién debe de operar esa estrategia y como dijo ese Paco, que los grupos de diversidad son esos espacios. Nosotros acá le llamamos comunidades porque justo lo que hacen es compartir ese conocimiento y nosotros somos quienes escuchamos y apoyamos también operativamente a las comunidades, ¿no? Padrísimo, Luis. Creo que seguía Gaby. Continúo. Tenemos que tener mejores amigos, igual que Paco y igual que Luis, creo que es una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque también
aunando, voy a ponerme más exquisita, los mejores amigos también, aparte de ser los de legal, nuestros amiguitos del comité que toman decisiones, nuestras comunidades, el área de comunicación institucional y mercadotecnia también tienen que ser los mejores amigos de todos los esfuerzos que hagamos de diversidad, equidad e inclusión. Y algo que les voy a decir que podemos venderle a las comunidades, porque obviamente son comunidades de gente voluntaria, es que están haciendo algo impresionante dentro de un plan de desarrollo individual de talento. Cuando tú estás en una comunidad o estás en un grupo de recursos de empleado o estás haciendo algo por alguien más, se te están desarrollando competencias de enfoque al cliente o a la clientela, enfoque a resultados, liderazgo inclusivo, conciencia de mí mismo y mi desarrollo personal. También se manejan competencias de comunicación. Entonces, si necesitamos argumentos para fortalecer a nuestros grupos de recursos de empleados, están desarrollando competencias que volteándote al negocio te van a ayudar a continuar tu desempeño. Esa es una muy buena estrategia para poder fortalecerlos. Y obviamente, ¿no? Este círculo virtuoso que yo siempre hablo, el de legal, el de recursos humanos, el de tu comité, tu grupo de tu comunidad de las personas de comunicación, las de mercadotecnia, e inclusive los mejores amigos, los de inmobiliaria y los de recursos materiales. Y obviamente el de finanzas, no se les debe de faltar. Entonces, sí tenemos mucha chamba, pero justamente necesitamos tener esta responsabilidad compartida que justamente ahorita tenemos que generar mayor influencia estratégica, mayor relación estratégica, y también eso nos va a ayudar para potencializar nuestro perfil. Y ya me callo. Bye. Creo que me tocaba, ¿verdad? Sí. Gracias. Pues un poco retomando lo que dice Gaby y respondiendo a la pregunta de Genoveva, desde el GATI, desde el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario en el COPRED, justo fomentamos esta vinculación con el COPRED y entre empresas preocupadas y con convicción para tener la implementación de este tipo de políticas, y justo se generan estos espacios de compartir buenas prácticas, como ya Gaby está compartiendo esta parte, y la parte también de formación y de capacitación, como hablan de entrenamiento desde el punto de vista de derechos humanos y de inclusión. Yo levanté la mano por un comentario que tenía que ver con el tema de personas en situación de movilidad. Ahorita ya queda un poco lejano, pero sí lo quiero hacer porque me parece muy importante que de pronto escuchamos en conversaciones sobre el acceso al empleo de las personas en situación de movilidad. Y pensamos en personas en situación de movilidad, por ejemplo, provenientes del sur global, concretamente del Triángulo Norte de Centroamérica, y entonces decimos, bueno, vamos a darles una chamba de carpintero, vamos a darles una chamba de apretar la tuerca por acá o de cargar. Y la verdad es que yo quiero recordar que muchas personas en situación de movilidad son talento que puede sumar a las empresas, no solamente en eso, y no quiero hacer de menos el tema de la carpintería o el tema de la carga. A lo que voy es, se piensa que estas personas en situación de movilidad no tienen nada que sumar a las empresas, que no traen talento y que lo que estamos haciendo es una cosa de buena onda y de buen samaritano o de filantropía para ayudar a una persona en situación de necesidad. No sé si ya vieron la película El Brutalista, pero justamente eso sucede en esa película. A este hombre, pues viene de la guerra y de pronto se dan cuenta que es el gran arquitecto de la vida. No es spoiler para quienes no la hayan visto, pero el tema es precisamente atender a que las personas en situación de movilidad, todas, no solamente las blancas occidentales, sino todas las personas tienen algo que sumar, y hay que pensar en términos de talento y en términos de un acceso al empleo y de lo que esta persona puede sumar. Porque pasa mucho que de pronto nos conmueve la situación de la guerra en Ucrania, y en México estamos dispuestos a darles vivienda a las personas de Ucrania, aun y cuando quedan lejísimos, pero nunca pensamos en ofrecer nuestra casa a las personas que vienen del Salvador o de Nicaragua, porque lo vimos en las redes sociales. Entonces, pensar que las personas suman independientemente de su identidad y de su origen. Y con esto cierro. Gracias. Y yo rapidísimo, gracias Geraldina. A mí se me ocurre, digo, nada más la importancia de lo que decías hace rato de empezar a trabajar
el tema de racismo en las empresas, ¿no? Somos un país que es rarísimo, pero no nos asumimos como un país racista y pues urge una platicadita con Pepe Aguilar de Racismo MX. Oigan, yo nada más que comentar sobre el tema de los CRGs, porque creo que hay una trampa en este tema. Justo por lo que la época en la que estamos viviendo, asumimos que el ERG o los ERGs o los grupos de afinidad son una suerte de concesión de parte de las empresas. Es decir, las empresas llegan y nos dicen, ah, mira, aquí está tu ERG, ah, mira, aquí están los 10 pesos que tienes para gastar, ah, mira. Y pues qué bonito que estamos en ese punto, pero otra vez, recordemos que no estábamos en ese punto hace algunos años. ¿A qué voy con esto? No te esperes a que la decisión corporativa de sostener o de mantener los ERGs sea justamente de la empresa. Al final, al fin y a cuentas, nadie, absolutamente nadie te puede no permitir, pues, o no te puede prohibir la agrupación dentro de la empresa. Si tú quieres hacer un club de Toby de lo que quieras, pues vas y lo haces, ¿sabes? Y te sientas con quien quieras y platicas de los intereses que quieras y los pones sobre la mesa para que la empresa te escuche. Entonces, nada más ojo con esta trampa, porque si bien en el escenario ideal los ERGs, como bien decía Paco, tienen diversas funciones en función de qué sea lo que persiguen y cómo han ido evolucionando con el tiempo, lo cierto es que no son otra cosa que agrupaciones de personas que tienen causas en común. Y por lo tanto, sí puedes regresar, o sea, la idea es incentivar estas agrupaciones para que trabajen con la empresa y se conviertan en puentes de comunicación formales, en interlocutores y termómetros de lo que está pasando dentro de la empresa para quien toma decisiones, con independencia de si hay un reconocimiento o no formal por parte de la empresa, del grupo. Y esto tiene que quedar súper, súper claro. Yo me agrupo, le guste a mi empresa o no. Eso sí es bien importante. Y ojalá le guste, porque le voy a venir bien. Eso no tengo la menor duda. Le voy a venir bien, pero mi existencia no depende, como ERG o como grupo de afinidad, de la validación de la empresa. Entonces, perdón, nada más que quede súper claro eso, y ojalá sí, después haya comités, y trabajemos con liderazgo, pero nada va a empezar si no me agrupo. Y la agrupación es voluntaria, es legal, y nadie te puede prohibir el que lo hagas. Y ahora sí, perdón, Gina. Adelante, Mau. Si quieres, cerramos esta parte contigo. Gracias. Pues justamente, Gina, quería, porque varias preguntas he estado identificando que van un poquito a manera de pregunta de qué onda con los presupuestos, qué onda con los ERGs, qué onda con quién lo tiene que implementar. A ver, y ya lo había comentado Gera hace ratito, no existe una fórmula exacta para implementar estrategias de diversidad, equidad e inclusión. Si estamos buscando algo que nos diga paso 1, paso 2, paso 3, creo que nos vamos a frustrar y creo que no vamos a llevar a cabo las estrategias de la forma en la que nos gustaría. ¿Esto por qué lo comento? Porque tiene que hacer sentido un poquito también a tu actividad empresarial, qué es a lo que tú estás produciendo, cómo estás interactuando con tu mercado, con tu talento, es decir, para que haya una especie de simbiosis, así lo queremos ver, entre qué es lo que hace tu empresa y cómo quieres tú implementar tu estrategia de equidad y de inclusión. Y esto me lleva a regresar a ese punto que a mí me gusta siempre hacer muchísimo énfasis en la transversalización. A veces creo que no le damos la importancia a incorporar la perspectiva antidiscriminatoria en los diferentes procesos y políticas de la empresa. Y que pensamos que la política de diversidad, equidad y de inclusión tiene que ser una parte a todo el resto de las políticas y procesos que son parte de mi organización y de mi empresa. Entonces, al momento de que realmente le vamos metiendo este enfoque transversal a la perspectiva antidiscriminatoria, pues ya vamos a tener un impacto en nuestras políticas de contratación de personal, de desarrollo de carrera, de retención, de evaluación incluso, de cómo estamos evaluando, de compras. Y esto, ¿cómo lo podemos llegar a hacer? Si bien no hay fórmula exacta, pero podemos comenzar realizando estas especies de auditoría con perspectiva de derechos humanos. Y cómo las podemos a veces hacer, pues, por ejemplo, el GATI creo que es uno de los mejores ejercicios en donde pues se presentan las políticas y un poquito el headcount y pues se van haciendo esta serie de sugerencias. Y también hay diferentes certificaciones y rankings en donde la invitación es no participemos en un ranking por quedar y por la foto. Si en ocasiones sabemos de entrada que no vamos a quedar, pero necesitamos que nos digan, oye, te falta
tal política, tal proceso, tal estrategia, participemos en los diferentes rankings, en las diferentes certificaciones para que nos entreguen justamente esta hoja de ruta de todo lo que nos falta y lo podamos comenzar a implementar. Listo. Muchísimas gracias, Mau. Por ahí Paco comentaba, les confirmo que seguimos siendo 200, casi 250 personas, 247 conectadas, lo cual me emociona muchísimo. Hay muchas preguntas que sé que como algunas sí pudimos contestar, algunas quedaron pendientes, pero como bien menciona Paco, queremos hacer un seguimiento de esta sesión, un documento en específico de resultados de esta sesión y que responda a esas preguntas. Y por ahí alguien comentaba de, ay, deberíamos de reunirnos periódicamente, ¿no? Para seguir hablando de esto. Digo, obviamente la chamba y las agendas sé que son complicadas, pero sí creo que vale la pena ver de qué manera fortalecemos esta alianza para lograr no dar marcha atrás a las políticas de ahí en México y fortalecerlas a este nivel regional y que nadie, ningún señor o de otro lado venga a decirnos que esto no es importante, ¿no? Entonces les propongo algo. Ángel, Luis, Gaby, Mau, les pido que en un minutito nos den, o minuto y medio máximo, un mensajito de cierre. Y de ahí nos vamos al cierre con Paco y Geraldina. Entonces, si quieren por ahí, no sé quién quiere empezar de ustedes, pero sí les pido como un gran mensajito para que vayamos despidiéndonos. Si quieres, empiezo yo, Gina. A ver, hay 3 cosas que hoy más que nunca tenemos que empezar a atacar y lo único que lo vamos a hacer es a través de, como yo lo digo de manera muy metafórica, pedalear todos los días porque si no la bicicleta se nos va a caer. La apatía, el miedo y la desinformación, ¿sí? La apatía obviamente la vamos a estar generando o contrarrestando con la empatía y la empatía nos las puede dar toda la información, todas las concientizaciones, toda la formación que se tiene ya en el mercado. También COPRED tiene una gran plataforma educativa precisamente para hacer eso. El miedo, pues se contrarresta también con información. Entonces, toda la información de fuentes fidedignas que podamos estar generando, también es bueno que la tropicalicen y la lleven a sus empresas. Y otra cosa que dijimos mucho en el comité de la Asociación de Bancos de México, el Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión, a veces los bancos nos vemos como muy rivales. En temas de diversidad hoy más que nunca y en temas de inclusión tenemos que hacer comunidad, ¿sí? Hagamos comunidad con otras empresas. El GATI es una gran plataforma en donde tenemos que empezar a generar mayor comunidad. Tal vez los discursos de odio, tal vez los discursos de discriminación son más fuertes porque sabemos quién los hacen y se están uniendo precisamente para hacerlo. Nosotros somos más. Entonces, yo también, ese es mi cierre. Hagamos mayor comunidad. Somos 238 personas. Por favor, repliquen toda la información que se genere en todos estos medios, tanto de ADIL como de COPRED, como lo que saca Mau, como lo que hace Iberdrola, como lo que yo de repente también publico, porque yo replico todo lo de todos, pero generemos comunidad y un discurso bastante positivo hacia que esto da beneficios no solamente a las empresas, sino a todo México, a la Ciudad de México, a todo el mundo. ¿Sí? Y ya, me callo. Adelante, Ángel. Yo, rapidísimo, un par de cosas. Yo sé que la mayoría de las personas que estamos aquí quizás entramos porque de pronto estamos sintiendo que nos está revolcando una ola y no termina la ola. Y que todo el tiempo nos están pegando y por todas partes y en todos los temas. Entonces, mi primer mensaje sería que no cunda el pánico, como dicen por ahí. Esto va a pasar. Yo creo que somos mucho más las personas que queremos que las cosas funcionen que las que no. El tema es que nos toca resistir y ser muy estratégicos, muy estratégicas. Necesitamos articularnos. Lo decía Gaby ahorita, echemos montón. Lo platicamos en alguna conversación un poquito más privada, pero me atrevo a ventilarlo, que de pronto habemos organizaciones, COPRED, ADIL, etcétera, que sacamos alguna publicación por ahí para combatir una estrategia de odio y nos quedamos medio solitas en las redes sociales. Echemos montón, saquemos un frente común. Si no hacemos nuestras voces notar, nadie lo va a hacer por nosotras. Dos recomendaciones últimas es, no demos nada por sentado. Creo que si un aprendizaje nos puede dejar este mes y medio, 5 semanas de lo que llevamos,
es que en un abrir y cerrar de ojos, muchas de las cosas que dábamos por sentadas, por discusiones que ya ni siquiera deberíamos de estar teniendo. Piensen en temas de VIH, por ejemplo. O sea, cosas que no deberíamos de estar discutiendo porque ya sabíamos que íbamos encaminadas hacia un buen lugar, pues en un abrir y cerrar de ojos nos están obligando a volver a tenerlas. Entonces, no demos nada por sentado, y eso me lleva a la última, es invitarles, ya decíamos, 260 personas conectadas, reconózcanse importantes. Somos 260 personas que si hoy generas una conversación, una sola conversación afuera de aquí, ya se generaron casi 600. Entonces, por favor, reconózcanse importantes, echemos montón, que no cunde el pánico, pero que no nos agarren dormidos en esto, porque las cosas pueden cambiar muy rápido. Vas, Mau. Pues realmente me quiero sumar a lo que comentaban tanto Gaby como Ángel, o sea, hacer comunidad. Y creo que no es algo nuevo, porque ahorita estamos enfatizando mucho en fortalecer las alianzas que tenemos, pero es algo que venimos haciendo desde hace varios años. Muchas de las personas que nos dedicamos a equidad, a derechos humanos, entonces es fortalecer esta comunidad que hemos venido trabajando y hemos venido construyendo desde hace pues ya un ratote, amplificar las conversaciones, como decía Ángel y Gaby, si hay algún estudio que realizó Adil, que realizó Copred, pues que realmente le podamos dar mucho mayor eco y tener como este efecto multiplicador. Y dejar en claro que vamos a estar quizás a veces escuchando discursos que van a estar cuestionando lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces es, pues, tener resiliencia en ese aspecto y entender que el mérito y los esfuerzos, que yo sé que son conceptos que entre comillas tiro por viaje, pero no están peleadas con las acciones afirmativas, no están peleadas con la lucha antidiscriminatoria como en muchas ocasiones se quiere posicionar, y que todo esto que estamos viendo y que vamos a seguir escuchando se va a estar amplificando en cámaras de eco. Entonces, no caigamos como en esas narrativas de discurso de odio, porque es bien fácil caer, engancharse y dejarnos llevar. Entonces, un poquito esta invitación a seguir también el business as usual, como llamamos, pero de una forma estratégica y de una forma mucho más cercana y colaborativa. Mil gracias. Vas, Luis. Y yo igual me sumo al mensaje que todos y todas están replicando, el tema de hacer comunidad me parece que es fundamental. Hay muchas asociaciones de cada una de las industrias, por ejemplo, aquí en la industria de la energía, el año pasado abrimos el Comité de Diversidad en la AME y es un espacio donde varias empresas de energía y energías renovables estamos generando, compartir buenas prácticas, ¿no? Porque creo que esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Compartir las buenas prácticas. Cualquier empresa que lo necesite por ahí me pueden mandar un mensaje por LinkedIn. Siempre estamos abiertos a poder compartir lo que estamos haciendo, lo que no nos salió bien, lo que tenemos ahí como áreas de oportunidad. Y también la otra es no nos sintamos solos y solas y soles, ¿no? Creo que estamos acompañados de grandes aliados institucionales como el COPRED, de grandes organizaciones como ADIL, como Racismo MX, Libre Acceso, Entrale, o sea, creo que hay todo un ecosistema de diversidad, de que hay inclusión en México que es fuerte, ¿no? En comparación con otros países, y que creo que tenemos que ir todas juntos y juntas. Y me parece que eso es fundamental. Y yo, una última reflexión, creo que también tenemos que cambiar la perspectiva de que los temas o cursos o capacitaciones no se vuelvan obligatorias y que sea como de, yo otra vez tengo que ir al curso, al seminario, ¿no? Tratemos de darle la vuelta, de ser más creativos, de empezar pues persuadir de otra manera a las personas, ¿no? Que lleguemos a través de diferentes acciones que no se vean tan obligatoriedades, ¿no? Tan formal, ¿no? Entonces, esa sería como mi reflexión. Muchas gracias también por la invitación. Ay, muchas gracias. Esta sesión ha sido fuego de verdad. Estoy muy contenta, muy emocionada, pero pues lamentablemente todo lo que inicia tiene un final. Y ya hemos llegado al final de esta sesión. Muchas gracias a quienes siguen aquí con nosotras, que todavía siguen siendo más de 200 personas. Eso me encanta. Pues ahora sí, tanto a Paco Robledo de Adil y Geraldina González de la Vega de Copred, pues les pido nos compartan el mensaje de cierre de la sesión. Muchas gracias.
Gracias, Gina. Gracias a mis colegas. Estoy muy emocionado con el evento. Estamos muy nerviosos cuando lo ideamos hace unas semanas. Sí, breve, reconocer que la huella de la diversidad, equidad e inclusión en las empresas es visible no más de 15 años, aunque podemos remontar en este recorrido que hizo incluso Ángel, irnos a 40 años atrás. Pero tenemos 15 años de ser visibles las personas que trabajamos en temas de diversidad, equidad e inclusión. Muchas de las aquí panelistas y mucha gente conectada, gente muy querida, nos hemos conocido en este trayecto. Entonces, comunidad creo que es la palabra de cierre, interseccionalidad y compartir conocimiento. No aislar las diversidades, unirnos para poder trabajarlas en conjunto, porque finalmente las empresas, pues es más fácil trabajar de manera colaborativa que de manera independiente cada diversidad. Gracias por su asistencia y esperamos que sí, justo siga este intercambio de información y educación, materiales, entrenamiento, opiniones y sobre todo anécdotas y experiencias a través de los documentos que vamos a lanzar. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, Paco. Adelante, Presidenta. Muchas gracias a todas, todos por su participación, al panel maravilloso. Yo también estoy muy emocionada con esta charla porque creo que además salió muy orgánica. Conversamos de un montón de cosas, pero creo que todas en el mismo canal. Estoy viendo que hay personas que no son de la Ciudad de México, evidentemente, pero sobre todo también que hay personas de otros países. Entonces, yo quiero decir dos cosas. Por lo que se refiere a la Ciudad de México, evidentemente, pues el COPRED es una institución local, pero eso no implica que los insumos, que los webinars como este, que los cursos de capacitación en línea sean exclusivos para la Ciudad de México, inclusive para personas que nos están visitando. Vi una persona de Colombia por acá y hace rato también vi una persona de Argentina. Son insumos que les pueden servir y que inclusive les pueden dar ideas para ubicar, por ejemplo, marcos legales en sus propios países o en sus propias ciudades. Reitero que el tema del marco legal, me refería al marco legal de México, país, no solamente de la Ciudad de México, pero insisto, los estándares internacionales ahí están para los compañeros que nos visitan de otros países, ¿no? Hay estándares internacionales de la OIT, de los comités de derechos económicos, sociales, culturales y estándares también, insisto, en la sentencia esta última, pero no es exclusiva. O sea, la Corte Interamericana se está repitiendo en algunos temas relacionados con la protección de los derechos humanos en relaciones entre particulares. Entonces, hay esos insumos y justo, o sea, si se genera una comunidad, pues podemos empezar a compartir esta información. Por lo que hace algunas de las preguntas que estaban saliendo sobre temas de capacitación, y eso ya nuestra compañera Marisela, que es la encargada de la vinculación con el sector privado de COPRED y que está en el equipo de Gina, ha estado compartiendo acá un montón de información y estamos igual a sus órdenes desde el COPRED, desde el GATI, desde el espacio de vinculación del GATI, el Gran Acuerdo, pero también a través de los cursos de capacitación. Y por último, yo quiero decir algo que ya se había dicho en este cierre, pero que lo quiero reiterar. El cambio cultural está en nuestras manos. O sea, evidentemente las instituciones de gobierno nos corresponde promover, garantizar, fomentar el respeto al derecho a la igualdad y a la no discriminación, pero esta no se va a terminar si no acabamos con los prejuicios. Y para acabar con los prejuicios necesitamos ser responsables todos, todas y todes en todos nuestros espacios. Y creemos fundamentalmente que las empresas, que es el lugar en donde pasamos más de 8 horas de nuestras vidas conviviendo y trabajando, son lugares en donde podemos generar estos cambios y poder transmitirlos a otros espacios, a nuestra familia, a nuestros amigues, a muchos otros lugares en donde vivimos y convivimos. Entonces, creamos que esto es un espacio no solamente de nuestro trabajo, sino de un cambio cultural, social, regional, porque estoy viendo que hay personas de otros países preocupadas por estos temas, y invitarles a que unamos fuerzas porque sí nos preocupa que estamos viendo un mundo en donde de pronto la identidad se convierte ya en una razón para que nos excluyan. Estamos viendo que las personas trans ya ni siquiera pueden pedir una visa. Ahorita estamos viendo que Trump está diciendo que va a vender la ciudadanía norteamericana por $5 millones. Países en la región también, en el sur, que también están desmantelando instituciones como el homólogo de CONAPRED a nivel local, en Alemania, en fin. Entonces, creo que sí necesitamos
unir esfuerzos. Muchísimas gracias por este espacio y sobre todo por estas 200 personas que siguen acá conectadas y sigamos haciendo comunidad. Y gracias a todos y todas quienes hicimos posible este espacio. Bonito día.